Pues aquí seguimos en la explanada y para terminar el programa de hoy miércoles, ya os he adelantado que tenemos a Daniel Valverde que viene con un tema muy mediático, muy cinematográfico. Daniel, hoy traemos como el top 3 de los temas de lo paranormal, ¿no? Sí, de hecho fue una petición que aquí un colaborador, Mister, lanzó, ¿no? ¿En serio? Sí, yo recogí ese guante para que hablásemos de este caso, ¿no? Uno de los más mediáticos. El cine, como siempre, Hollywood hizo su propia versión de los hechos, ¿no? Con ese expediente Warren de Conjuring, que aquí creo que se tradujo como el poltergeist de Enfield o Enfield. El caso Enfield. El caso Enfield. Y hemos aprovechado, ¿no? Todos son sincronicidades, en este caso, pues, no para alegrarse, sí, que Lorraine Warren, una de las que participaron de alguna manera en el caso, en las postrimerías del caso, todos la conocemos, ¿no? Ese dúo de Ed Warren y Lorraine Warren, esos dos demonólogos, parapsicólogos que participaron y estuvieron implicados en muchos de los casos mediáticos. Por ejemplo, si yo digo Amityville, la casa de Amityville. Annabelle. Sí, Annabelle, la muñeca Annabelle, ¿no? Una de esas muñecas que también que vemos que no tienen... por cierto, en el Museo del Ocultismo que tienen, no tienen están nada todos que ver con la de la película. Muñecos, bueno... ¿Los muñecos? ¿Te parece algo? No, esta parece más trapito. Sí, la verdad es que sí. Era una muñeca que, bueno, en casa de dos enfermeras, pues empezaba a hacer cosas raras y al final pues concluyeron ellos que la muñeca era una especie de tótem que una entidad demoníaca estaba utilizando para acercarse a las enfermeras y poseerlas realmente, ¿no? Hay que destacar que Lorraine Warren era, yo siempre los he definido como un poco el grupo EPTA americano, ¿no? Porque Lorraine Warren era una declarada medium, vidente, ¿no? Podríamos hablar de Paloma Navarrete, de la Paloma Navarrete americana, ¿no? Y en cambio el marido, Ed Warren, era un ferviente creyente y era muy religioso y era él, digamos que representaba, ostentaba la figura del demonólogo, ¿no? No un demonólogo ortodoxo, digamos, no un sacerdote, pero sí que era un demonólogo que utilizaba las mismas herramientas y relacionaba... Ser como los Iker y Carmen londinenses, a lo mejor, o eran americanos. Estos eran americanos. Ah, vale. Sí, de Nueva Inglaterra. Sí. Y bueno, pues ha fallecido y evidentemente lo hemos hilado. A la tierna Lorraine Warren, aquí la vemos en el estreno de precisamente la película, basada en uno de los casos más mediáticos en los que ellos participaron a este lado, en el viejo continente. No tenemos el dato, en ¿no? Inglaterra. ¿A qué edad ha fallecido esta señora? Pues creo que tenía ya 80 y pico años, vale. Casi 90. Esto no sé por qué lo pregunto, me interesa. Creo que tenía 86 años, era ya mayor. Y bueno, participó, como te digo, en las postrimerías de un caso muy mediático, que es el caso del poltergeist de Enfield. Enfield es un borough, un municipio de Londres, del Gran Londres, lo que se conoce como el Gran Londres. Son una zona de casas, ¿no? Un poco a los Springfield, ¿no? Para que nos entendamos. Y en una de esas calles... ¿De ropa? Sí, bueno, también, sí. En una de esas calles, la Green Street, sucedió en el 1977, en agosto, en pleno verano, sucedió ese poltergeist, el poltergeist de Enfield, así se conoce a este caso. No confundir con mediático. Seinfeld. No confundir con Seinfeld. El poltergeist de Enfield, como insisto, al norte de Londres, en esa calle que estamos viendo ahora, sucedió uno de los casos más mediáticos, más estudiados, y como siempre, sobre los que se han erigido dos posturas o dos posiciones enfrentadas, ¿no? Siempre ocurre. Los que defienden la autenticidad de lo que allí ocurrió y los que defienden que todo, aquí vemos el Daily Mirror y el Telegraph y otros diarios que se hicieron de la época. Hay que decir que es un caso que se extiende prácticamente 18 meses, desde el 77 a 79. En esa casa ocurren cosas, sobre todo a las dos hijas de una mujer soltera, no soltera en ese momento, se acababa de separar, luego el marido fallece en un accidente, pero vivía la mujer sola en la casa con sus 4 hijos. Las dos chicas, Janet y Margaret, de 13 y 11 años, sobre las que se centra un poco, sobre todo sobre Janet, de 11 años, sobre las que se centra y parece pivotar este poltergeist, uno de estos fenómenos. Hay que decir que también estaba Johnny, que tenía 10 años, era más pequeño, y Bill, que aún era más pequeño y que casi siempre estuvo ausente porque estaba siempre en la escuela.
Hay que decir, ahí vemos a la mayor, a Margaret, y luego en el suelo vemos a Janet a la derecha y a Bobby en primer plano, ¿no? Sí. Hay muchísimas fotografías, hay un gran archivo fotográfico. Aquí vemos precisamente, fíjate, a Ed Warren y Lorraine Warren, y al lado, bueno, es un fotomontaje, uno de esos fenómenos que ocurrían en la casa. Ah, no es que esté saltando por voluntad propia. No, se supone que no. Todo empieza... Oye, pero perdóname, sí. El matrimonio Warren poco tiene que ver con la imagen cinematográfica que nos ha llegado, ¿eh? Bastante, sí, no era tan apuesto, ¿no? Ed Warren, y no eran tan apuestos, ¿no? Pero bueno... no pasa nada, esto es un comentario estético que no... Estético, irrelevante pero bueno, para y el tema. estilístico. Pero bueno, todo empieza cuando Janet y Johnny están en su habitación. Hay que decir que bueno, era una habitación que luego veremos las imágenes, sí, en la cama, y de repente ven como una cómoda empieza a desplazarse sola. Ellos empiezan a gritar. ¡Ay, Dios, cuidado! Este es Maurice Gross, uno de los investigadores. La cabina, la película. Sí, fíjate que luego vamos a ver muchas similitudes con algunos casos de exorcismo clásicos, porque también se ha querido ver, se ha querido relacionar, más que como un caso de poltergeist, como un caso de posesión demoníaca. Veremos que hay algunas escenas, este es el tío de una de las niñas, que está también interviene en muchas, está siempre, este hombre está siempre por ahí pululando cuando suceden los hechos, y es no es ningún investigador, es el tío de una de ellas. Cuidado. Bueno, como digo, una cómoda empieza a abrirse. Los niños se excitan, se asustan, ¿no? empiezan a llamar a la madre, y cuando viene la madre, acude la madre al piso de arriba, la cómoda... ¡Mírala! Sí, es aquí que no vemos paraba quieta esa una de chiquilla. esas posibles levitaciones que padecieron, sobre todo Janet, Lo fantástico en su habitación. Es como, oye, mi hija está levitando, saca la cámara que le vamos a hacer una foto. ¿Sabes? Bueno, y está el tío ahí a veces como posando con la chiquilla. Había una supuesta monitorización constante, de hecho, incluso desde el exterior de la casa habían cámaras que luego vamos a comentar lo que captaron una de esas cámaras que estaba, lo que captó una de esas cámaras que estaba en el exterior. Bueno, la cómoda cierra la puerta, se pone contra la puerta, y la madre le cuesta abrir esa puerta del dormitorio porque el armario, la cómoda, estaba ya presionando. Al final la madre logra entrar y ella misma comprueba cómo esa cómoda está moviéndose sola de un lado a otro de la habitación. Estaría incómoda. Pues estaría incómoda, y por lo tanto le dice a los niños que bajen, que se vayan de la habitación, porque ahí está evidentemente sucediendo algo raro. La policía llega, una patrulla, y una de ellas, Caroline Beawood, digamos que presencia en primera persona cómo una silla levita a unas pocas pulgadas del suelo y se desplaza de un lado a otro del recibidor. Es decir, la policía atestigua, Caroline Beawood sigue asegurando, pasados los años, que para ella, aquí vemos una de las... Se movió solo. Una silla que aparece volcada, ella ve cómo esa silla, y ella sigue defendiendo que sin ningún mecanismo oculto, no había ni hilos, ni nada que pudiera ser susceptible a pensar que podía tratarse de un montaje. Ella ve cómo esa silla se desplaza sola. Bueno, este es el punto de partida. Con el mobiliario de la casa, ¿no? Bueno, no solo eso, este es el punto de partida, porque a partir de ahí los fenómenos empiezan a, digamos, a multiplicarse, empiezan a aparecer golpes, los típicos raps que suceden en las paredes. Ahí conecta con Mr. Barceló, que rapero. Sí, exactamente. En los suelos, en las paredes, de procedencia inexplicable, no se sabe de dónde vienen esos sonidos, también la policía puede escucharlos. Y la fenomenología, como te digo, se recrudece. Empiezan a aparecer también todo tipo de objetos que vuelan, que se desplazan de un sitio a otro, los fotógrafos que empiezan a acudir en masa, porque claro, la familia llama al Daily Mail y al Daily Mirror, aparecen periodistas, y a uno de ellos, fíjate la virulencia que empezaban a tomar los fenómenos, unas piezas de Lego que son famosas. Uno de los fenómenos que más se reproducían en la casa era el volar continuamente de piezas de Lego, que todos nos podemos pensar que es una empresa moderna y fue fundada en 1932. Ya existía en esa época y las niñas jugaban con piezas de Lego. Bueno, pues las piezas de Lego le llegaron a dar una pieza, un ladrillo, a un fotógrafo en el ojo,
que tuvo que abandonar la casa corriendo y... ¿Pero esas piezas luego caían formando alguna figura en concreto? No. Curiosamente, había lanzamientos de piezas de Lego, de canicas. Eso pasa todavía sigue pasando. Se doblaban los objetos y las cucharas y los objetos de metal como hacía Uri Geller, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Pues aparecía también ese fenómeno y sobre todo, Maurice Grosse es un investigador de la SPR, de la Society for Physical Research. Hemos hablado aquí ya de ellos. ¿Ah, sí? Sir Arthur Conan Doyle, el propio Jung, formaban parte de esta sociedad para la investigación de estos fenómenos fronterizos entre lo paranormal y lo psíquico puramente. Se interesaban desde un punto de vista científico. Maurice Grosse y el autor, un escritor que se llamaba Playfair, visitaron, él escribe muchos libros, Playfair de hecho, de este caso, visitan y están en la casa investigando durante meses con el permiso de la familia. Bueno, lo hemos visto a Maurice Grosse, es este señor que lleva un mostacho así prominente, que agarra y consuela así a una de las niñas. Este es Maurice Grosse. Bueno, pues aquí lo vemos. La foto parece un poco José Luis López Vázquez. Claro, también, ¿no? por eso te he dicho la cabina. Sí. Bueno, pues Maurice Grosse atestigua que estas piezas que se lanzaban y esas canicas que se lanzaban con virulencia sobre las cosas, sobre las paredes, sobre los visitantes, luego cuando las recogías del suelo estaban calientes. Estaban extrañamente calientes y él lo asocia también a un fenómeno que se repite en muchos casos de poltergeist, es decir, parece que hay una energía que impregna esos objetos que de alguna manera también, incluso algunos de ellos, aparecían en la escena caídos de la nada, lo que se conoce en parapsicología como aportes, es decir, aparecían también monedas que surgían de la nada. Bueno, todo esto ocurre, el caso da un nuevo giro cuando Janet, una de las niñas que hemos visto como también sufría episodios de presunta levitación en su habitación, empieza a ser como poseída por un ente o una entidad, como siempre digo yo. Por más de una entidad, pero sobre todo por una que se identificaba como Bill. Ay, Bill Dios. era Bill Cosby, cuidado. Bill era una entidad no demasiado amigable, que dijo que había muerto de una hemorragia cerebral en el recibidor de la planta de abajo. Imagínate que te lo dicen. No, pues yo con lo que soy de somatizar cosas, figúrate. Pues Bill hablaba además, cuando Bill hablaba, una de estas entidades, además también se habla de una monja que también existía por allí, como no. Bueno, es que lo de la monja. Pero sobre todo Bill era una entidad, no sé si habéis visto la película Session 9. No, esa no. Pues os la recomiendo. Que sabes que soy gran fanática de películas. Una de esas entidades que posee a Janet le provoca hablar con una voz casi gutural que recuerda mucho a la que se producen durante las escenas de exorcismo. Bueno, pues Bill es una entidad que dice no estar demasiado bien, que muere de una hemorragia, como te digo, y la niña, hay grabaciones, por cierto, de esta voz. ¿Por qué se manifiesta si no tuvo una muerte violenta ni nada? Para fastidiar. Como qué culpa tengo yo de que te haya dado una hemorragia cerebral en mi casa. Para fastidiar, básicamente. Como siempre dicen que se comunican por algo. En plan, como que quieren... Bueno, en este caso no se sabe muy bien no, la mayoría de estas comunicaciones no es, venga mi muerte. No son muy racionales ni lógicas, ¿no? Vale. Pero sí que, evidentemente, aquí, digamos que los propios Warren, cuando llegan, ojo, la película nos vende un caso que no es así, es decir, nos plantea una situación que no es así. Los Warren no investigan durante todo el tiempo el caso, los Warren llegan ya al final, en las postrimerías del caso. Pero eran conocidos investigadores. Claro, pero los que sí investigan desde el principio son Maurice Grosse y Guy Playfair. Estos sí que están desde el principio y no sé si en la película aparecen de refilón, pero yo creo que los que tienen protagonismo son el matrimonio Warren y esto no es verdad, no es así, pero ahí Hollywood vio el tirón que podía tener. Hay que meter. Aquí vemos un poco las imágenes de la película con esos 4. ¿Cuántas películas se han hecho de Expediente Warren ya? ¿Lo sabemos? Pues la verdad es que no. He perdido la cuenta. Entre Annabelle, era una pregunta retórica porque hay una con serie, haber dicho muchas. Ojo, hay una serie británica. Annabelle, la de la monja. Todas las de Expediente Warren, que hay como 3 Luego hay una precuela. Sí, yo las he visto todas, también te digo, porque estos temas yo entro en barrena, o sea, a mí me encanta. Mira, ahora que hablamos de lo cinematográfico del caso, las adaptaciones, recomiendo una serie que esa sí que es fiel, que se llama The Enfield Haunting, que es de los productores y de los creadores de una serie maravillosa para mí que se llama The Killing,
Pues esta serie británica del 2015 sí que es muy fiel acerca de lo que aconteció. Bueno, para ir cerrando, digamos, capítulo, ¿no? Sí, y irte a tu casa también. irme a mi casa ya. Vale. Pues decir que, claro, evidentemente los que relacionaron este caso con un, digamos, con un poltergeist, se basan en que Janet, que tenía 11 años, estaba justamente en ese periodo de la adolescencia donde estaba experimentando cambios hormonales, su primer periodo, y evidentemente se relaciona periodo. Se relaciona esa actividad, ¿no? De esa actividad que estaba viviendo. También biológica, hay que decir, ¿no? Se podría decir. Biológica y también a nivel psicológico, porque hay que decir claro. que los niños, en concreto, pues claro, no es lo mismo como lo vivirían Janet y Margaret con 11 y 13 años, una edad muy crítica, la separación de sus padres, es decir, estaban pasando por un periodo en los que quizá los niños también necesitaban llamar un poco la atención, ¿no? Ya, pero bueno, ¿cómo conecta eso? Luego fallece también el padre. Con que se mueva la cómoda. Estaban pasando por una época un poco convulsa, ¿no? A nivel, digamos. Pudo ser un montaje, ¿no? Bueno, eso es lo que dice, por ejemplo, Anita Gregory, una investigadora de la SPR también, que siempre llevó lo contrario, ¿no? Siempre dijo que aquello para ella era un fraude descarado, que las chicas jugaron con los investigadores, como acuérdate del caso de las hadas de Cottingley, cómo llegan a engañar al propio Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, pues esta mujer dice que todo se trata de una broma pesada, de una broma elaborada en el tiempo, además de estas dos chicas, que ojo, admiten que de un 1 a un 2% de los fenómenos fueron provocados por ellas mismas de forma voluntaria, pero porque de alguna manera siempre, continuamente, les estaban pidiendo pruebas de que, y claro, pues de alguna manera ellas, encerradas en aquel Jurassic Park de los fenómenos forteanos, pues ellas al final también se aburrían. Eran niñas, hay que recordarlo. Y de niña a mujer, iba alguna. Porque y de hecho, lo que te comentaba, las cámaras que se instalan fuera en la calle pillan en alguna ocasión cómo una de las niñas está saltando encima de la cama, cómo una está doblando una cuchara a escondidas y cómo, por ejemplo, una de ellas esconde una de las grabadoras a Maurice Gross con el fin o con el objetivo de después decirle que esa grabadora, el poltergeist, había hecho desaparecer esa grabadora. En cualquier caso, no es incompatible que ellas fabricaran algunas pruebas con que realmente se diera un fenómeno paranormal. No es incompatible y para mí es lo más probable. Es decir, yo rompo una lanza, que sé que qué bonita expresión, sí, es preciosa, a favor de la autenticidad, igual que en el caso de la rectoría de Borley, hablamos aquí, de Harry Price. Yo rompo una lanza, defiendo la autenticidad de estos fenómenos. Ojo, la interpretación de los Warren, que ya sabes que siempre tenía que haber un demonio de por medio. Claro, si era demonólogo. Era que, evidentemente, la entidad, en este caso Bill, había poseído a una de las niñas o trataba de poseerlas y que finalmente, como una especie de ritual que hicieron de psicomagia religiosa, pudieron expulsar a estas entidades. Y poco a poco, si te das cuenta, todo se va diluyendo y en apenas 18 meses la fenomenología remite. Curiosamente, después de 40 años, 30 ¿no se volvió a saber nada más? No, después de 30 años han entrevistado, Will Storr, que realiza un artículo maravilloso en el The Telegraph, realiza una entrevista a Janet después de 30 años y ella sigue defendiendo que fue real, sigue contando exactamente lo mismo, es decir, la historia no ha mutado, con lo cual dice también mucho a su favor. No, claro. De la autenticidad. O a favor de su memoria también, que es algo a valorar. Yo no lo creo, fíjate. ¿Esa casa está deshabitada o cómo...? No, esa casa está habitada. ¿Pero por ellos? No. Ellos se mudarían, claro. No sé si ya por ellos ha pasado mucho tiempo. Eso es lo que nunca he entendido. Si pasa algo de esas características en tu casa, lo más normal es que te mudes, ¿no? Sí, y que gente también haya interesada en mudarse a una casa con fenomenología paranormal y más en el Reino Unido. Claro, Ojo, claro. En el Reino Unido eso es un plus. No como aquí. En el Reino Unido eso es un plus. Es decir, hospedarte en un hotel o en un hostal o en un lugar con fantasma, allí sube el precio y está... Sí, claro. Eso ocurrió, por ejemplo, también en el Timberline Lodge, en el hotel de Arizona, donde
se graba algunas escenas del Resplandor cuando digamos, sale a la luz, que es el Timberline Lodge, donde se graba. Esa habitación en concreto empieza a ser la más demandada de toda la historia, ¿no? Y por lo tanto, esto en el mundo anglosajón es muy común, está muy normalizado y es un plus, como te digo, para el turista incluso, ¿no? Que busca esta fenomenología. Bueno, entonces tú, como conclusión, podemos decir que sí que le das veracidad a los testimonios de las dos hermanas. Sí, yo creo que... Y de todas las personas que investigaron el tema. Yo creo que es posible engañar a un investigador, a alguien, puntualmente. Ahora, engañar sistemáticamente, de forma sistemática, a un policía, a periodistas, que además son gente aviesa, hubo muchos testigos, no solo la madre, no solo Maurice Grosse, hubo muchos testigos, vecinos, que también han aparecido posteriormente luego en algún documental, defendiendo que ellos vieron cosas extrañas. Es muy complicado que una niña de 11, dos niñas de 11 y 13 años, durante 18 meses sean continuamente capaces de engañar sistemáticamente a las personas. Podríamos entender que un mentalista, que un ilusionista, que ya sabes además que están muy relacionados con el lo dijo un ilusionista muy curioso, que ellos no estaban tan lejos de la cleptomanía. Es decir, utilizan muchas de las técnicas de los cleptómanos profesionales. Bueno, pues es verdad que un ilusionista podía haber engañado, ¿no?, puntualmente, pero hay que pensar que se trató de dos niñas, 11 y 13 años, dos adolescentes, preocupadas seguramente mucho más por jugar que por otra cosa, para pensar que ellas fueron las responsables de todos estos fenómenos tan dilatados en el tiempo y tan espectaculares, para mí no se sostiene en absoluto. Bueno, pues lo vamos a dejar como conclusión. Y el misterio que está suscitando esta entrevista de hoy, para finalizar, si te parece, te lo traslado, es: ¿lo tuyo es fachaleco o no? ¿Cómo? ¿Es el fachaleco lo que llevas? ¿O no se podría calificar de fachaleco? No, este es el... Digamos un chaleco deportivo. Sí. De investigador. De investigador. Vale, esto quede claro porque luego ya sabes que los comentarios van proliferando por la red. Me gustan también mucho los de Coronel Tapioca, los multibolsillos. Claro, es que por eso te digo, que tú eres muy de esa estética. A lo Percy Fawcett, En busca de Paititi. Sí. Que es lo que se estila. Pero está bien que te desvincules del fachaleco. Claro. O sea, que digas que el tuyo es específico de investigador. Sí, ya he dejado un poco los bolsillos atrás porque de todas formas siempre se llevan vacíos. Eso es todo postureo. Y a mí me gusta mucho ese chaleco, que no es la primera vez que te lo pones, porque es del color de Alacantí, es un poco corporativo. Claro, pero no lo has hecho verdad, es verdad. No. Bueno. Lo he visto en el armario. Bueno, pues gracias por haber venido. Creo que todos los misterios de la tarde han quedado aclarados. Te espero la semana próxima, o bueno, no sé, cuando a ti te venga bien, o cuando consideres oportuno. Aquí está tu casa. Acudo a tu llamada, ya sabes. Muy bien. Te haré como la cantiseñal y tú ya pues vienes a nuestro saloncito. Muy bien. Nos hemos quedado sin tiempo. Mañana volveremos con más explanada, más programa. Tendremos listo a las 7:30 aquí en Alacantí Televisión. Así que disfrutad de lo que queda de día y mañana volvemos a vernos.